Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La campaña electoral para la designación de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos está en plena marcha. Para la elección presidencial se han previsto varios encuentros, foros o debates. Estos días se tiene programado alguno de estas comparecencias, de estos debates. En el caso de la vicepresidencia, hoy tenemos el primer encuentro. Lo podríamos llamar el primer debate y posiblemente este será el único que se realice. Han sido invitados los siguientes candidatos a la vicepresidencia de la República: Alfredo Borrero, Carlos Rabascal y Virna Cedeño. Su selección se hizo sobre la base de las encuestas que han levantado las empresas más reconocidas del país. Hoy tenemos este encuentro que ha sido concebido bajo un formato de conversatorio-entrevista. No tiene el esquema rígido y formal de los debates con la sujeción a un reglamento o a un instructivo. Esperamos tratar asuntos como política nacional, economía, lucha contra la corrupción, pandemia y aspectos varios. La historia del Ecuador da cuenta de la enorme importancia que tiene la segunda magistratura. Son muchos los casos de segundos mandatarios que han asumido la presidencia de la República, por ejemplo, que han renunciado o que han sido destituidos por los trances de la política. Aquí vamos a empezar. Doy la más cordial bienvenida a Belén. Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos un domingo más. Quedan apenas 28 días para que los ecuatorianos acudamos a las urnas para elegir un nuevo binomio presidencial, para definir el futuro del país que queremos. En esta ocasión, existe un récord histórico de binomios que aspiran llegar a Carondelet. Son en total 16. Entre ellos hay políticos de larga data y personajes más bien anónimos que debutan en la vida pública. Según la encuestadora Cedatos, el 66,4% de los ecuatorianos está poco o nada interesado en las elecciones. De allí que conocer a todos los candidatos es un reto complejo. Mucho más difícil entonces es conocer quiénes son sus compañeros de fórmula o los integrantes de cada lista que buscan ganar un curul en la Asamblea Nacional. Por eso hoy aquí presentamos a dos de los candidatos a la vicepresidencia. Conozcamos a continuación un pequeño perfil de cada uno de ellos. Virna Cedeño es el binomio de Yacu Pérez para participar con Pachacutic en las próximas elecciones. Es guayaquileña, bióloga, científica, vinculada a movimientos ambientalistas. Además, ha sido articulista en varios medios de comunicación. Carlos Rabascal es compañero de fórmula de Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza. Nació en Guayaquil, tiene 59 años, es ingeniero comercial. Se desempeñó en varios cargos públicos en el gobierno de Rafael Correa. Entre 2004 y 2017 trabajó como entrevistador en el canal estatal Ecuador TV. También ha sido profesor universitario y consultor político. Con estos datos regresamos contigo, Andrés, y con nuestros invitados para conocer más de ellos y las propuestas que plantean junto a los presidenciables. Gracias, Belén. Y como habíamos señalado, fue invitado el doctor Alfredo Borrero Vega. Sin embargo, dejamos constancia que el candidato a la vicepresidencia en binomio con Guillermo Lasso, que fue, como hemos dicho, insistentemente invitado, a última hora ha señalado que no va a participar y que no va a estar presente en este programa. Finalmente, entonces, el doctor Borrero declinó participar. Las conveniencias electorales, los intereses de campaña, las capacidades de los postulantes son observadas por el equipo de campaña a la hora de aceptar o no un debate. En unos casos conviene y en otros me escondo. Por lo expuesto, agradezco la participación de los invitados señalados en la nota anterior y vamos a empezar esta conversación. Voy a dar la palabra inicialmente a Virna para que nos comente cuál podría ser su presentación, cuál podrían ser las credenciales para aspirar a la vicepresidencia de la República. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer realmente estar aquí, Andrés. Agradezco mucho esta invitación, esta oportunidad. Un saludo a Carlos también. Y un saludo a todos quienes siguen este programa prestigioso de Hora 25. Pues yo diría, soy una
ciudadana, científica, durante más de 25 años involucrada en aquello que considero que tal vez es la verdadera política. Lo que define el tema es el arte de servir para el bien común. Se ha dicho mucho que yo no he estado en el área política. En la expresión pública. En la expresión pública, pero se ha dicho mucho que no he estado en lo político. Yo creo que muchos de los ciudadanos realmente, todos aquellos que estamos en diferentes ámbitos y que trabajamos para impulsar un país, estamos desenvolviéndonos en ese ambiente político. Yo soy científica que orienta el tema de las biotecnologías moleculares ecológicas al desarrollo sostenible, todo lo que es el agro, la acuacultura, durante más de 25 años, y pues justamente en la parte también académica, en la parte social, con 8 años en un programa de la Penitenciaría de Guayaquil para programas de rehabilitación y reinserción social, con programas con niños de la calle también para desarrollo social. Así que yo creo que con un equipo científico a nivel de muchos países, más de 20 países alrededor del mundo. ¿Y usted, Virna, se siente capacitada para ser vicepresidenta de la República? Mire, justamente, y un poco dirigiéndome a todos, justamente tuve muchas propuestas antes para diferentes roles. Y realmente yo considero que el primer paso de honestidad que debemos tener y presentar es sentir si realmente para lo que nos estamos proponiendo estamos en capacidad. Y justamente yo acepté la candidatura porque planteé al movimiento que debería ser competencia de la vicepresidencia, lo que es la innovación tecnológica sustentada en una verdadera ciencia y tecnología y la educación. Una primera señal de honestidad es demostrar que sí, efectivamente estoy capacitada para una dignidad de esta naturaleza. Yo creo que ese es un paso de honestidad. Okay. Si no, vamos a aceptar algo en lo que no nos sentimos capacitados, entonces yo creo que es el primer paso. Gracias. Ingeniero Rabascal, ¿cuáles son sus credenciales para optar por esta dignidad? Buenas noches. Mi querido licenciado Carrión, muy buenas noches. Un gusto poder intercambiar criterios con Virna. Solo dos precisiones antes de expresar las credenciales que me solicita el licenciado Carrión. Una, primero que no tengo 59 años, tengo 60 años, gracias por hacerme un año más joven. Y dos, no he participado en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Seguramente hay una equivocación por mi participación hace muchos años en la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, que se conocía como SENDA. ¿Es una dependencia del gobierno o Era no? Una dependencia de la Presidencia de la República, pero no fue en el gobierno del expresidente Correa. Hoy por hoy no existe, hace muchos años no existe la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, que fue eliminada en el gobierno del expresidente Maguad. De modo que usted no ha participado, en ninguna gestión gubernamental de Correa. Gestión gubernamental del expresidente Correa. ¿Qué esa aclaración? ¿Le preocupa que se haga una referencia en ese sentido? No me preocupa que se haga una referencia en ese sentido, porque para todos he conocido mi coincidencia ideológica con el expresidente Correa y mi amistad con el expresidente Correa. Si no hago esa precisión para poder corregir la nota que ha compartido pues, el programa y Teleamazonas, ¿no? Ok, está muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus credenciales para ser candidato? Guayaquileño, en efecto, como Virna, ingeniero comercial de profesión desde hace ya muchos años, graduado en el año 85 de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, relacionado desde que me gradué con los sectores productivos del país y trabajando mucho en temas de análisis de política pública en términos de desarrollo locales y territoriales, equidad territorial, economía popular y solidaria, microfinanzas, sobre todo en barrios de escasos recursos, y casualmente por eso he aceptado la candidatura a la vicepresidencia de la República, porque soy de aquellos que creen que la economía social y solidaria, con un rescate de un sistema cooperativo de producción, distribución, comercio y servicio, va a permitir no solo una equidad en las economías territoriales, sino que se debe constituir en una herramienta estratégica a efectos de sacar a la gente de la pobreza y generar trabajo que hoy tanta falta. En esta necesidad de aclarar puntos para empezar el programa, ¿usted fue funcionario del Banco de Guayaquil? En el año 79-80, cuando el Banco de Guayaquil estaba en manos de la ciudadanía, cuando el Banco de Guayaquil quebró en la década de los 70... ¿Cómo en manos de la ciudadanía? Le explico, si me permite explicar, claro, mi querido licenciado. Porque en la década de los 70, el Banco de Guayaquil quebró. ¿Sí? Entonces hubo un movimiento social y ciudadano. El presidente era César Durán Ballén. César Durán Ballén, claro. A quien, bueno, ya falleció lamentablemente hace mucho tiempo, a quien aprecio y le he tenido y le tendré siempre un afecto especial. ¿Hay una referencia de que usted fue funcionario del gobierno de Sixto Durán Ballén?
Eso ya lo conoce todo el mundo. Sí, fue. Por supuesto, ahí es donde fui funcionario de la Senda. ¿Y secretario particular? No, ¿Qué función tenía? fui Lo de Senda. director nacional de desarrollo administrativo. Ok, explíquenlo del Banco de Guayaquil que El Banco de Guayaquil quebró en la década de los 70 y hubo un movimiento ciudadano para salvar y rescatar el Banco de Guayaquil en esa época, y lo que se pasó es que los depositantes que iban a perder sus ahorros, sus depósitos, se les convirtió en acciones. Y ahí, como ya me imagino, la siguiente pregunta Usted que me fue va a accionista, hacer, banquero, pues. con $4, si quiere se la transfiero y se la endoso, aunque usted seguramente debe entender. Jamás, nunca he entrado a eso. Bien, Virna, hay una propuesta de muchos de los candidatos y casi de la generalidad de quienes están postulados para las diversas dignidades, no solamente para la presidencia y vicepresidencia, que es la de generar fuentes de trabajo. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Cuál sería la propuesta para crear esas fuentes de empleo, por favor, si es tan amable? Por una parte, y ahí volvíamos un poco a la presentación de credenciales, yo hice mis estudios de PhD en Francia en un área que se llama las biotecnologías ecológicas. Y justamente una de las partes, necesitamos reactivar economía en este país. La principal preocupación efectivamente es el desempleo. Entre las áreas más importantes a desarrollar es reactivar a nivel de las áreas agrícolas, acuícolas, la actividad productiva que genera alimento. Todo el mundo, y desde que tengo uso de razón, todo el mundo habla que este país es eminentemente agrícola. Se ha hablado mucho del cambio de matriz productiva y se habló muchísimo de ese cambio y no lo vimos, porque realmente el sustento está en que haya una verdadera ciencia y tecnología que sustente ese desarrollo tecnológico. Y en efecto, ¿cómo reactivar con un país que está quebrado, endeudado, que no nos quieren prestar porque se habla mucho de cómo hacer si no tenemos dinero? Ya tenemos incluso una deuda importante del 2021 al 2025. Es decir, si nos decimos... No podemos ser ni demagogos ni populistas. ¿Cómo queremos reactivar? ¿Cómo hacer para que haya fuentes de trabajo? Efectivamente, para poder hacer fuentes de trabajo necesitamos recursos, aunque sea lo mínimo. Claro. Lo principal que estamos viendo es que debemos activar esa economía a través de generar dinero del interior. No nos quieren prestar, no es fácil. ¿Cómo generar dinero? Tenemos varias opciones, o sea que estamos trabajando incluso con todo nuestro equipo de economistas. Y una parte es realmente el tema de reducción de IVA, para poder hacer una reactivación que permita un consumo. En el sector general sería una reducción del 12 al 10%. En el sector turístico la idea es reducir incluso más para tratar de reactivar, porque con este tema de pandemia tenemos un problema muy importante. Pasar no del 12 sino del 5 al 5%, y que esto permita que durante un año, claro, que permita que se reactiven estos sectores y luego irlos incrementando paulatinamente una vez que el sector va siendo reactivado. Eso es por una parte. Por otra parte, estamos viendo cómo establecer un fondo que sería un fondo más localmente, es decir, un fondo que sea de todos los sectores del país, hacer un fondo de desarrollo que permita hacer esos microcréditos para esa área productiva para estimular la inversión, para que haya empresas y con eso trabajar. Y hay un aspecto importantísimo. Tenemos muchos activos que los han querido mucho vender y que no es importante, tipo Banco del Pacífico, muchos de nuestros activos, y que finalmente los quieren vender, negociar, y esa no es estrategia. O sea, el Estado no puede perder ese tipo de activos. Sin embargo, sí puede trabajar con los ecuatorianos al interior, manteniendo el poder como Estado, de propiedad, pero sí viendo con ciudadanos, con inversionistas ecuatorianos, el poder manejar cierto porcentaje de acción dentro de esas empresas, de manera que por una parte redinamizamos, pero también hay un mejor control, porque una vez que tenemos internamente, la gran pandemia no es la pandemia, la principal no es el COVID, es el coronavirus, el COVID, sino la corrupción. Finalmente esa corrupción. Okay. Entonces tenemos varias Gracias, ingeniero. Propuesta para reactivar y fundamentalmente generar puestos de trabajo. Esa es la parte más importante. Más sensible, sin duda. Es la más sensible. Más aún, cuando 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad.
Entonces está claro, mi querido licenciado Carrión, hacia dónde debemos orientar la política pública. Y la política pública la tenemos que orientar a una reactivación de la economía partiendo de una reactivación del sector productivo y recuperando el empleo. Pero aquí hay un ingrediente que es sustancial, que tiene que ser con equidad territorial, es decir, en las 24 provincias y en los 221 cantones. Porque ya llegó el momento no de hablar macro, sino de aterrizar la política económica con rostro humano para poder generar esas posibilidades de erradicar inequidad y pobreza. Nosotros hemos propuesto 800.000 plazas de trabajo dignos, que significa con seguridad social. En el gobierno anterior, en el gobierno del expresidente Correa, entre el año 2007 y en el año 2017, es decir, en los 10 años, se crearon 1.243.000 trabajos dignos con seguridad social. Eso permitió incluso el fortalecimiento o el incremento de afiliados en la seguridad social. Y eso es importante. Hoy, en cambio, se han destruido más de 620.000 plazas de trabajo, de las cuales se han destruido 300.000 plazas de trabajo con seguridad social. ¿Usted es partidario de flexibilizar la relación obrero-patronal? No, no soy partidario de flexibilizar la relación o las modalidades laborales ni de precarizar el trabajo. Todo lo contrario. ¿Contrato por hora? Mire, más allá de los contratos por horas, lo que tenemos que establecer, porque esto no se trata de una medida puntual, se trata de una medida integral. Pero pueden ser mecanismos que estimulen la contratación, pues. A eso voy, pero tienen que ser mecanismos que estimulen la producción en función de una política estructural, en función de una política integral. Pero yo no voy a contratar personal si es que no tengo una garantía laboral, de relación laboral. A ver, pero vamos por parte. A ver, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Generar trabajo. Eso es evidente. En este gobierno, en el cogobierno del señor Moreno con el señor Lasso, se aprobó una mal llamada ley humanitaria. En el cual usted colaboró también. Yo no colaboré, ¿de dónde la he ¿Usted fue integrante de esa comisión anticorrupción que se creó? ¿Y qué tiene que ver eso con la ley mal llamada humanitaria? No, simplemente porque usted mantiene distancias con el actual presidente, le recuerdo esa relación que tuvo, nada más. Yo estuve 6 meses en el frente de lucha de transparencia contra la corrupción, donde se le entregó al señor Moreno toda una política y estrategia para que casualmente establecer procesos de transparencia y lucha contra la corrupción. Pero no se usted me está mezclando manzanas con peras. No se desmarque, porque usted dice que no fue y yo le recuerdo que sí fue. Es que yo no he dicho que no fui. Estoy diciéndole que fui parte de la... Pero estoy hablando de la ley mal llamada humanitaria, no estoy hablando del Frente de Transparencia. Pero ya que usted toca eso, yo le quisiera preguntar al señor Moreno por qué no implementó esa política y esa estrategia de transparencia y lucha contra la corrupción. Y ya en algún momento, ya que usted ha dicho que vamos a tocar el tema, permítame entonces explicarle en qué consiste esa política y esa estrategia. Porque nosotros sí establecimos propuestas concretas en ese sentido. 800.000 plazas de trabajo dignos, con seguridad social. ¿En qué sentido? Invirtiendo en la economía, inyectando recursos en la economía interna. Porque como lo están haciendo los países en el mundo, no se puede reactivar la economía en medio de una crisis como la pandemia, que es una crisis mundial, si no se incorpora recursos monetarios, plata en la economía interna. Sin duda. Otro tema, último de este segmento, el aborto. ¿Usted es partidario de legalizar el aborto, una situación similar a la que se produjo en Argentina hace pocos días? A ver, usted, licenciado Carrión, conoce la historia de mi vida en relación a mi nacimiento. Yo pude no haber nacido, pero una cosa es mi creencia personal, producto de mi nacimiento y de mi vida, y otra cosa es que siendo candidato a la vicepresidencia de la República y posiblemente vicepresidente de la República, yo reconozco que el Ecuador es un país laico que está reconocido así en la Constitución de la República, y este es un tema que debe ser debatido a nivel de toda la sociedad. Pero usted tiene una posición sobre eso. Pero si le estoy diciendo, pues claro. Usted dice, a ver, pues, si no le pregunta a Carlos Rabascal de forma personal, yo le voy a decir no al aborto. Doctora, ¿qué piensa sobre el aborto, si es tan amable? Ahí tenemos, cuando se tiene una decisión completa, sí o no, yo creo que estos son temas que tienen condiciones de acuerdo a cada caso en particular. No es esta posición de sí o no. Exacto, para mí es demagogia o populismo cuando se dice sí o no. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué es lo que conviene. Ese es el primer aspecto. El segundo, sí considero que es fundamental que el Estado, y también yo soy
por la vida de todo, por la vida de una madre, por la vida de niños, por la vida de la naturaleza. Pero considero también que el Estado debe asumir su responsabilidad dentro de un sistema de gestión pésimo que ha conducido a problemas sociales importantes de pederastia, de violaciones de niños, de una situación dramática de... ¿En qué caso se justifica el aborto entonces? Yo consideraría que cuando hay situaciones extremas de violaciones en niños, en niñas, y en condiciones que tienen que ser muy analizadas, en condiciones en que hay problemas vinculantes de la salud, está demostrado que hay... hace poco me decía alguien que no hay niñas que se pueden embarazar a los 10 años y les decía que biológicamente es más común que a los 12 años esté, pero que a los 10 años es posible. Y ahí resaltaría algo importante. No podemos penalizar a las víctimas. O sea, es una cosa terrible que en una sociedad, en lugar de analizar y ver cuáles son la prevención de una problemática gravísima, no podemos penalizar a esas víctimas. Ok, vamos a terminar este segmento. 3 preguntas rápidas, ingeniero. ¿Cuándo fue la última vez que usted mintió? Uy. Muchas. No, yo no he dicho. No Usted ya está respondiendo por mí. No se acuerda porque se asustó de una pregunta. Por la pregunta, por el tipo de pregunta. Pero déjeme primero complementar el tema del aborto, porque como bien dice Virna, el tema no es sí o no, y parecería que usted está dirigiendo las artillerías hacia mí, porque si yo estuviera ahí en su lugar, le preguntaría y le haría la pregunta a Virna, ¿cómo manejaría la diferencia con el señor Yacu Pérez en relación que ha dicho que se puede abortar hasta los 4 meses de embarazo? Bueno, yo le podría preguntar también por qué... Pero ahora sí yo le paso la explicación a usted, pero vamos a lo siguiente. Pero tranquilícese, licenciado, que no somos rivales. No. Yo soy el candidato, usted es el periodista, pero no me incline la cancha, pero vamos a lo siguiente. Fue la última vez déjeme que mintió. contestar lo del aborto, por A ver, favor. pero rápido. Pero es que usted me interrumpe, pues. A ver, vamos a lo siguiente. Ese es un tema muy delicado. Para aquello, se necesita un debate de la sociedad y se requiere... y ya están establecidos instrumentos democráticos para debatir. ¿Dónde coincido con Virna? Es que hay que arreglar el tema de la penalización para los casos de violación, pues evidentemente, porque no vamos a revictimizar a una persona que ha sido violentada. Eso es obvio y natural que hay que buscarle una solución. Pero por principio yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, déjeme terminar, no se me apure. Sí, no se me apure. Pero tampoco todo el programa para usted. Pues. Pero es que toda la artillería me la está descargando a mí. Bueno, pero respóndalo rápido, parecería que hay una pauta hacia mí. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, ¿sí? En ese sentido, yo reconozco que el Ecuador es un país laico. Y si el pueblo ecuatoriano en ese debate decide, habrá que respetarlo. Punto. Eso es todo. ¿Cuándo fue la última vez que mintió? Seguramente cuando era niña. ¿Cuánto tiene en su cuenta bancaria? En este momento. Sí. En este momento debo tener unos $2.000. ¿Cuál es la pregunta que más le molesta que le hagan? ¿Qué más me molesta que me hagan? No me molesta ninguna pregunta. Está dispuesto a todos. A todas las preguntas, esa es mi labor. Yo las hice, las preguntas incómodas también. Por eso, entonces, ¿por qué se incomodó cuando le preguntaba? Por eso estoy diciendo que no me incomoda. Okay. ¿Cuál es el mayor error que usted ha cometido y que se arrepiente, doctora? No mi defecto, sino mi mayor error. ¿Cuál es el error que usted cometió en la vida y que se arrepiente hasta ahora? Yo creería que es muy reciente en realidad, porque... No me va a decir que al aceptar la candidatura. No, es muy reciente. Lo que pasa es que hace poco perdí a mi padre en abril. Y sí creo que hubieron un par de conversaciones que debía haber hecho con él y que quedaron pendientes. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Hace poco. Yo creo que con los años me vuelvo sensiblera, pero sí hace poco, porque hoy hablaba con una persona, con Cristian, que de pronto me está escuchando, padre de una niña, Carolina, con una discapacidad, y me dijo, he buscado en todos los gobiernos quien me ayude a ver cómo soluciono el problema de Carolina. Me dice, ojalá puedan cambiar algo porque no está. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que usted más valora? La lealtad. Perfecto. Vamos a ir a la publicidad, tenemos que ir a un corte y enseguida volvemos para la segunda parte de Hora 25.
continuar en nuestra sintonía. Revisando la historia ecuatoriana desde el retorno a la democracia, 4 vicepresidentes han ocupado la presidencia de la República. Estos son Osvaldo Hurtado, Rosalía Arteaga, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio. Otro dato interesante en torno a la figura del vicepresidente es que en la región solo Ecuador no prevé ningún rol institucional para quien ejerza la vicepresidencia de la República. Según el artículo 149 de la Constitución de la República, la vicepresidenta o vicepresidente, cuando no reemplace al presidente, ejercerá las funciones que éste le asigne. En este gobierno se ha producido una situación inédita. Hemos tenido 4 vicepresidentes. ¿Por qué salieron de su cargo y qué funciones tuvieron asignadas? Además, en los últimos 15 años, ¿cuáles han sido las delegaciones que han hecho los primeros mandatarios a sus compañeros de fórmula? Veamos más en el siguiente reportaje. El cargo de vicepresidente ha existido desde el inicio de la República. Desde 1946 a 1963, el vicepresidente ejercía como presidente de la Cámara del Senado del Congreso Nacional. Entre 1978 y 1998, el vicepresidente era presidente del Consejo Nacional de Desarrollo. Y desde 1978 en adelante, el vicepresidente puede tener las facultades que el presidente de la República le asigne. Por ahora solo recogeremos las funciones asignadas a los segundos mandatarios en los últimos 15 años. Lenín Moreno fue el primer compañero de fórmula de Rafael Correa. Su papel como vicepresidente fue trascendental, sobre todo porque su trabajo estuvo enfocado en la atención a personas con discapacidad a través del programa denominado Manuel Espejo, con el cual alcanzó altos niveles de popularidad y reconocimiento internacional. En el segundo periodo de Rafael Correa, su compañero fue Jorge Glass. A él, en cambio, se le encargó los sectores estratégicos y se convirtió en uno de los hombres más poderosos del gobierno. Y aunque aspiraba a ocupar la presidencia, los números no le favorecían y tuvo que conformarse con ser el segundo mandatario en el periodo de Lenín Moreno, quien le encargó las competencias de producción y de la reconstrucción tras el terremoto del 2016. Sin embargo, 3 meses después, en medio de múltiples denuncias de corrupción en las que aparecía su nombre, Moreno le retiró todas las funciones y un mes más tarde, salpicado ya completamente por los hechos de corrupción, tuvo que renunciar a su cargo y enfrentar a la justicia. Hoy está preso. Para reemplazarlo, llegó María Alejandra Vicuña en enero de 2018. Moreno le otorgó 4 funciones. Entre las más importantes, continuar con la reconstrucción en Esmeraldas y Manabí y acciones en torno a la consulta popular y referéndum de febrero 2018. Vicuña salió del cargo en diciembre de 2018 tras ser denunciada por sus colaboradores por el cobro de diezmos cuando se desempeñaba como legisladora. Tras ella fue nombrado Otto Sonnenholzner. Queda usted constitucional y legalmente posesionado. A él se le asignaron 4 funciones. Entre las más destacadas, desarrollar el denominado diálogo nacional y ejecutar acciones que permitan atraer la inversión extranjera. Sonnenholzner renunció después de 7 meses. Esto, según se especulaba, respondía a sus intereses de participar en las elecciones de 2021. Sin embargo, eso no se concretó. María Alejandra Muñoz es la última vicepresidenta. A ella se le encargó la facilitación del comercio exterior y el fortalecimiento aduanero, el seguimiento a los objetivos 2030 y las mejoras a los procesos de adopción y atención a las personas con enfermedades catastróficas. ¿Conocen los candidatos cuáles serán las funciones que les deleguen sus compañeros de fórmula? Y ese es el tema que vamos a plantear a nuestros panelistas. Ingeniero, ¿cuáles serían las tareas que le asigne a usted en caso de llegar a la presidencia el candidato Arauz, por favor? Lo mencioné en el bloque anterior: recuperación del empleo, sector productivo y equidad territorial. Esas tareas le corresponden. Esas son las tareas que me han asignado y que me voy a encargar desde la vicepresidencia de la República. ¿Usted, doctora, cuáles serían? Precisamente fue el planteamiento antes de aceptar la candidatura, incluso con el movimiento, la educación. Vamos a darle un vuelco completo a la educación ecuatoriana. Es mi experiencia de más de 25 años en esa área. Y también la reactivación en el sector agrícola, como lo dije, agropecuario, con el tema ambiental y un aspecto fundamental también, que es toda la parte biotecnológica molecular para realmente dar un salto tecnológico, no solamente a nivel de los pequeños agricultores, sino el tema de la agroforestería, darle un salto a esa economía regenerativa que está basada realmente en un tema biotecnológico. La doctora señaló en el segmento anterior lo que ocurre con las empresas del sector público. ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen respecto a lo que se puede hacer con CNT, con el Banco del Pacífico, con los medios de comunicación y con las generadoras de electricidad, por favor?
A ver, en cuanto a las empresas del sector estratégico, la Constitución prohíbe la transferencia de la propiedad. Por tanto, se tiene que quedar en manos del Estado. Y en el tema del Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico se tiene que quedar en manos del Estado por una sencilla razón. Porque el Banco del Pacífico es una institución financiera que a través de su intervención en el mercado financiero puede entrar a presionar para una disminución de las tasas de interés. Fíjese usted, licenciado Carrión, que en medio de toda esta crisis de la pandemia, el Banco del Pacífico pudo reestructurar un 19% de la cartera y la banca privada apenas reestructuró un promedio del 3% del total de la cartera. Ahí está la importancia entonces del Banco del Pacífico. CNT. No, esto estoy diciendo que las empresas estratégicas se tienen que quedar en manos del Estado sector público, porque tienen un rol importante. Mire usted, licenciado Carrión, hoy en la pandemia, el trabajo a través de telemáquina, de las plataformas, la educación, hasta la propia medicina y la salud pública se puede llegar acá. Pero la pregunta es, el acceso a la conectividad a través del Internet apenas llega al 45.5%. Las empresas privadas no van a profundizar en esa cobertura. Si se pierde y es una empresa ineficiente, ¿qué va a hacer? Mejorar los modelos de gestión, pues, pero no puede que porque no funciona eliminar la empresa. Okay. Hay que mejorar los modelos de gestión. Por favor, sobre esto. Sí, y quisiera también retomar un poco lo que decía Carlos hace un momento, también de toda esa generación de empleo, de todo eso que nos vendieron un poco, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, y que también incluía esa reactivación, esa dinámica de reactivación económica que honestamente nunca vimos, de un cambio de matriz productiva que veía incluso en lo que revisaban, que tampoco lo dimos. Y tal vez por lo que acaban de proyectar ahí, por eso tal vez estoy aquí, porque efectivamente el realmente transparentar lo que está, porque ha habido todo un discurso político que cuando lo analizamos realmente estamos endeudados, no solo de este gobierno, las deudas de ahorita vienen de una de las épocas de mayor bonanza de este país. Y yo lo voy a hablar desde el área también de la ciencia y la tecnología. Yo he estado vinculada a la ciencia y tecnología en este país para desarrollo, y tanto con el gobierno anterior como con este gobierno se intentó impulsar, justamente. Miren, nosotros tenemos un problema en Europa por el cacao y contaminación de cadmio. Tenemos un problema, ya estamos con tarjetas amarillas, y en un país que nos propusieron un desarrollo tecnológico para luchar contra eso, no lo vimos. Y las empresas, y por ejemplo, y regresando a todas nuestras, muchos de los trabajos que se hicieron, incluso las concesiones en el sector petrolero de muchas de nuestras joyas de la corona, que no los hemos visto tampoco retornar en ese real beneficio al país. Ya, el gobierno actual está preparando una propuesta para reformar y reestructurar el esquema de funcionamiento del Banco Central del Ecuador. Se plantea en esta iniciativa gubernamental dar autonomía e independencia y fundamentalmente hacer una especie de blindaje para que los gobiernos en el futuro no echen mano de esos dineros. Eso debería hacerse con todas las instituciones, o sea, se debe blindar, y efectivamente, justamente también cuando se hablaba de la cantidad de asegurados, pero también debemos hablar de la deuda que se tiene con el IES y en cual con el Seguro Social. O sea, o sea, hay una parte en la que se hablaba de mucha gente asegurada y teníamos una deuda terrible que está ocasionando que muchos de nuestros jubilados hayan pasado, algunos los últimos años y algunos sigan todavía tratando de tener una jubilación miserable. Por eso estamos contra de esos ¿Usted es partidaria de darle autonomía e independencia al Banco Central? Darle autonomía, blindarlos, porque no debe ser una cuestión de un solo gobierno, debe ser que que ningún gobierno con un interés particular pueda entrar, cambiar. Eso debemos blindarlo y devolverle confianza a la ciudadanía de que las gestiones son hechas apropiadamente. La tesis de ustedes es que el gobierno lo que quiere es privatizar los dineros del Banco Central. Sí, pero voy a primero una aclaración a Virna. En cuanto a la deuda, miren ustedes cómo en el gobierno anterior la deuda más bien fue disminuyendo. La deuda comienza a incrementarse es a partir del año 2015 y 2016. Recordemos, Andrés, que en el 2015 hubo la crisis del precio del petróleo y en el 2016 hubo el tema de los terremotos lamentables de Esmeraldas y Manabí. Entonces, aquí la deuda, ¿qué permitió? Que al año 2017 el Ecuador crezca en el 2,4%. Y más bien, mire el crecimiento de la deuda de este gobierno actual.
comienza a crecer de forma sistemática. ¿Cuál es la diferencia entre el endeudamiento del gobierno anterior y el endeudamiento del actual gobierno? La diferencia es que la deuda que se adquirió en el gobierno anterior fue incorporada a la economía real, fue incorporada a la economía de la producción, a la economía de los servicios, y eso generó empleo. Por eso se pudo crear 1.243.000 plazas de trabajo. Por eso la economía creció de 47.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Por eso la pobreza, incluso rural, bajó del 60% al 38%. También habrá que y la señalar pobreza multidimensional que el precio del bajó petróleo estaba el precio más del de 100 dólares. No, a ver, pues, Andrés. No, usted no en promedio, periodista. yo no voy a decir en promedio, pero que llegó a ciertos promedio, puntos. pues, tiene que hablar en promedio. Bueno. O sea, si usted el último año usted gana y paga impuestos como 10.000 dólares, como en efecto ha pagado en los últimos años, es decir, usted ese es los ingresos de sus últimos 10 años. No, usted tiene que sacar un promedio para establecer el precio promedio del gobierno de Correa fue de 55 dólares. Y el petróleo significó el 12% de todo el tamaño de la economía. No tuvo pandemia, Sí. El precio del petróleo no llegó a los límites en que incluso llegó a unos días en el gobierno del presidente Moreno en que estuvo por debajo del cero. A ver, mire usted, mi querido Andrés, yo no hablo y no repito cosas. Yo hablo con datos oficiales del Banco Central. Mire la balanza comercial petrolera del periodo Correa 2014-2016, de Moreno 2017-2019. No, se incrementó si nadie discute. Si ni siquiera terminaste, ya adivina. Pero ya está, si eso Pero es muy no, clarísimo. usted todavía ni siquiera ve el cuadro, no me permite ni hablar. Usted se la ha cogido conmigo. A ver. Usted se la ha cogido A ver, conmigo. pero Tranquilo, explíqueme, relájese. Ya. Respire profundo, por favor. Mire, en la balanza comercial petrolera del gobierno Correa, en los periodos que ya he mencionado, son 12.643 millones de dólares. Y en el gobierno de Moreno, 12.698 millones de dólares. Prácticamente es igual. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en estos periodos el precio del petróleo de Correa era de 50 y el precio Moreno era de 58 por barril. Y mire usted la inversión pública. En el gobierno de Correa 38.000 y en el gobierno de Moreno baja a 28.000. Entonces ahí está la diferencia. Ok, ¿qué piensa del Banco Central? Perdón, Sí, doctora, sí. ¿sí quiere decir algo? Sí, no, solamente yo le quisiera preguntar, ¿qué tanto fue la eficiencia de los usos de esos fondos durante el gobierno de Correa? Muy buena, pues. Inversión de una universidad como Yachay, inversión de una refinería que solamente una explanada donde no solamente se deforestó todo y quedó una explanada ahí, una refinería de Esmeraldas que hasta ahora sigue mostrando que lo que se había hecho no está funcionando, y no solamente que hubo muchísimo. Mire, yo estoy aquí de alguna manera porque soy parte. En realidad no me gusta mucho todo este medio, pero soy parte de los ciudadanos que en nuestros espacios de trabajo intentamos mucho hacer cosas y vimos un nivel tal de gestión deshonesta que fue triste, porque tuvimos uno de los mayores apogeos que podrían haber sacado a este país, de haberle hecho dar un salto. Y yo se lo hablo solamente, le voy a decir un ejemplo en el tema de ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología somos uno de los países con menor inversión de la región. Debemos estar ahorita en el 0.4. Y en el gobierno anterior no hubo ni transparencia para los concursos. Nómbrenme un concurso que hubiera sido abierto públicamente para el desarrollo. Un país que no desarrolla ciencia y tecnología no puede decir que va a desarrollar innovación. Nosotros sabemos bien que el concepto de innovación está relacionado con ¿qué? Conocimiento y producción. Ahí innovamos. Y no lo vimos. Yo le puedo hablar porque nosotros pudimos desarrollar en Perú, pasando la frontera, con un país que logró desarrollar al mismo tiempo una verdadera y seria ciencia y tecnología. Lo que debemos cambiar en este país, y lo digo y se lo digo a la ciudadanía, lo que debemos cambiar es poner a la cabeza de las instituciones gente que realmente demuestre. Hemos tenido durante todos los años del correísmo a la cabeza de la ciencia y la tecnología gente que era política, que cumplían roles políticos y que no desarrollaron la ciencia y la tecnología. Ahí vamos por parte. Vamos lo siguiente. Usted me dice que no ha habido cambios. Yo no he sido parte del gobierno anterior, le aclaro. Pero vamos a los cambios, mi querida Virna. Vamos a los cambios, porque yo también le voy a hacer otra pregunta a usted, pues, está muy evidentemente. Vamos a los cambios. El cambio de la matriz energética es una realidad. Más del 85% del cambio de la matriz energética viene del recurso hídrico.
Y más bien, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es fortalecer ese cambio en la matriz energética, llevando el sistema de electrificación a los sectores rurales y a los sectores urbanos. Se crearon proyectos multipropósitos de control de inundación y riego. Ahora, ¿qué hay que hacer? A construir los canales secundarios y terciarios y tecnificar el riego para que vayan a las tierras productivas, para ser fértiles y que nuestros agricultores pequeños tengan capacidad de producción. Tenemos que implementar una economía popular y solidaria y un rescate de un sistema cooperativo, asociativo, para poder tener unas mayores oportunidades para esos pequeños agricultores, ¿verdad? Y trasladar encadenamientos productivos y mercados de esa economía popular y solidaria para eliminar los sistemas de intermediación. Adicionalmente, se construyeron vías nacionales e interprovinciales. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Es caminos vecinales y secundarios para que nuestros pequeños agricultores no solo puedan trasladarse de forma digna, sino que también puedan trasladar, pero déjenme hablar, sí, no, yo no he dicho nada. Pueden trasladar sus productos a los mercados territoriales, a los mercados nacionales. Un proceso no puede durar 10 años. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo piensan financiar todo eso? Si están hablando no a la minería responsable y están hablando también a mantener el petróleo bajo tierra y exportar barriles de agua. Le respondo eso. ¿Conoce de las biomoléculas? ¿Conoce de la bioprospección? Cuénteme. No, pero, no, usted no me hace la pregunta, cuénteme. Usted es la que tiene que desarrollar el tema, no yo. No, sí, pero le conversaba porque me está hablando de la minería. El tema del COVID es un ejemplo de enfermedades que salen y que van a surgir. En el Ecuador tenemos muchas otras enfermedades: malaria, tuberculosis, dengue, diarrea infantil. Solo la tuberculosis tenemos muchas variantes multidrogos resistentes. Las drogas ya no funcionan para tratar todos los pacientes de aquí, de nuestro país. Nuestro sistema de diagnóstico y detección en el país están atrasados y no avanzaron en la década pasada. Y yo le puedo decir... O sea, que usted está de acuerdo con la disminución del presupuesto del 36% en salud pública. No me ha dejado terminar de contestar la pregunta. Pero contésteme también, pues. No, creo que tienes que respirar también. Pero exacto, todavía no he terminado la pregunta que me dijo, ¿cómo piensan hacer si no quieren tener o no totalmente ver el tema de minería? Y le iba hacia eso. Uno de los recursos más importantes que tiene nuestro país es nuestra biodiversidad. Sacándole la teoría, nuestra biodiversidad y nuestro conocimiento ancestral es la principal fuente de moléculas farmacéuticas, de moléculas para nutrición y de moléculas para cosmética. Solamente, y yo le digo porque tampoco se lo hablo de teoría, en Perú hemos trabajado para antidepresivos, antitumorales, pigmentos naturales, es decir, y ahí no le hablo de teoría, en el país tenemos actualmente todas las tecnologías ómicas, que son las tecnologías más modernas para poder valorizar, y le puedo garantizar que los territorios donde ahora se contamina, porque los dineros de minería, los dineros de petróleo no se quedan en los territorios, están destruyendo la vida, son los menos desarrollados. Okay. O sea, ¿cómo va a financiar entonces? De cómo... O sea, sí, porque usted me ha hablado de un concepto y estoy de acuerdo que hay que generar investigación, pero ¿dónde va a sacar los recursos para financiar? A ver, precisamente, cuando tenemos gente capacitada, podemos negociar con... ¿De dónde va a sacar los recursos? Por eso, pero lo voy a lamento tener que cortarte, y regresamos enseguida para continuar con este debate. En un instante, hora 25. Es el mejor recurso. Vamos a ir con la tercera parte del programa. Se nos quedan muchísimos temas. No sé si rápidamente hablamos de la seguridad social, por favor, ingeniero, si es tan amable. ¿Qué hacer con el IES, por favor? Bueno, primero hay que cambiar el modelo de gestión al IES. Pero cambiar el modelo de gestión al IES no significa privatizar, pues, Andrés. Vamos a lo siguiente. ¿Cuál es uno de los principales problemas de sostenibilidad del IES para que nuestros jubilados tengan una vida digna? Es que por un jubilado se requieren técnicamente 8 afiliados activos. Hoy estamos en 5 y tendiendo a la baja. Entonces, la manera de poder recuperar al IES, aparte de establecer un modelo de gestión profesional, es... Ahí hubo un error que se incorporaron a los familiares. Ahora también me va a pedir que retire. A ver, yo en eso estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido que un servicio tiene que tener una contrapartida. Lógico. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero vamos a lo siguiente. Pero eso no nos termina de solucionar el problema estructural. El problema estructural es incrementar primero el número de afiliados para poder financiar
a un jubilado, es decir, tenemos que llegar a 8, Incorporar y eso a los es 8. parte de un proceso. De ahí que es importante no solo la generación de trabajo, para que los trabajadores que tengan ingresos y puedan aportar e ir cerrando esa brecha deficitaria que existe en este momento. No sé si quiere hablar sobre el IES, perdón, le interrumpí, quería decir. No, y lo otro es establecer un modelo de gestión tanto en el tema de prestaciones, en el tema de los aportes, en el tema de las jubilaciones y en el tema de salud. Okay. Que Para tener mí que optimizar hay que los recursos. devolverle la gestión a los dueños de los fondos. Totalmente de acuerdo. Y no permitir que se ferie y Que se se utilice meta ese la mano fondo. en los Exacto. O sea, fondos yo creo que lo que pagamos los jubilados, los Ya se jubiló usted. afiliados. Ya se jubiló. Sí, estoy cerca, tengo ya bastante tiempo, estoy desde los 21 años y tengo 53, así que he aportado bastantes años. Es devolverle al quien es el dueño, es uno de los seguros más caros. Con lo que tenemos deberíamos tener una súper atención y es lo que no hemos visto, así que hay que devolverle a los jubilados, a los afiliados y a los jubilados un tema muy el poder sensible, de su doctora, sistema. en la vida nacional es aquello que tiene que ver con el narcotráfico y particularmente con el microtráfico, lo que está ocurriendo en las inmediaciones de las escuelas, lo que está ocurriendo con los jóvenes, con los niños de nuestro país. ¿Cuál es la tarea que debe emprender el Estado? Sí, es terrible. Yo creo que mi experiencia también con niños y chicos de la calle que experimentan drogas, yo creo que hay un trabajo. Por una parte, este tema de la tabla de consumo, que de alguna forma, desde mi punto de vista, les da clientes a un sistema ilegal de tráfico. O sea, facilita, o sea, tiene un tipo de cliente al que le pueden dar y unos vendedores ilegales, pero que pueden tener un cliente. Ese es un primer aspecto. Otro aspecto es que hay que trabajar, y lo hemos estado viendo, en lo que se llamarían, por una parte, porque nuestro país ya está como ese sitio de comercio que sale la droga, y que se ha metido este tema del narcotráfico en todas las instancias. O sea, eso es lo terrible. Y ahí hay un aspecto que será importante y lo tenemos previsto, es el tema de sembrar fronteras seguras. Una de las primeras cosas es que el Estado debe regresar y estar presente en los lugares donde son el semillero de muchos de estos jóvenes, que la frontera con Colombia la tenemos abandonada, tenemos que fortalecer eso. Y por otra parte, también es lo mismo, tenemos que trabajar con nuestra policía, con nuestras Fuerzas Armadas, para vincularlo mejor. Tenemos que tener esa policía que vincula con los jóvenes, con los niños, en un trabajo que la gente no vea a la policía como un contrario, sino como un... Por favor, ingeniero, En el asunto tema, drogas. Sí, eso es un tema delicado. En el tema, para complementar solamente el tema de la seguridad social, hay que incorporar al Consejo Directivo al representante de los trabajadores, que desde hace años no está. Y eso sí hay que incorporarlo. Pero sí necesitamos una administración profesional que no es delegación, por si acaso, sino una profesionalización de la gestión para optimizar costos, por ejemplo. Y con independencia igual. Sí, que con no metan independencia, la mano a los con fondos independencia, del IES. es que ya de por sí la seguridad social es autónoma e independiente. Sí. El tema es que hay que respetar esa institucionalidad, pero también les recuerdo que el seguro social es el principal catalizador del ahorro nacional. ¿Sí? Virna dice que ha trabajado desde jovencita y que ha aportado seguramente mucho dentro de sus ingresos para alcanzar una jubilación digna. Pero vamos a lo siguiente, ¿a qué me refiero? Que esos dineros de la seguridad social hay que reglamentarlos en términos que esa catalización del ahorro se invierta, porque no Con va a estar inversiones bajo el adecuadas, colchón, correcto. porque tiene que generar renta para casualmente capitalizar la seguridad social. Y lo otro, drogas. que la deuda evidentemente hay que ahorrar. Asunto drogas. El tema de drogas es tremendamente delicado y es un tema de salud pública que tiene que estar al amparo de una política de protección social. Y esa política de protección social tiene que enmarcarse en cómo vamos a rehabilitar a las personas que caen en adicción y adicionalmente cómo incorporamos dentro del modelo y concepto de salud pública a la codependencia que genera la adicción en los familiares. No olvide Para que eso hay que incorporar casas o centros que sean adecuados, profesionales, registrados en la salud, en el sistema de salud pública para poder tratar estos temas. Pero y el otro cuando tema es la hay lucha. en La los lucha contra el carteles y las redes, cuando hay estos voy para eso. El otro tema grupos es para la lucha. de crimen organizado,
los estados casi siempre pierden. Los estados pierden por una sencilla razón, y yo creo que en esto Virna y yo vamos a coincidir, porque hay una hipocresía mundial, pues, porque los dineros del narcotráfico en muchos casos están financiando economías, y ahí entonces tenemos que eliminar los paraísos fiscales donde van los dineros, lamentablemente también del narcotráfico, y eso ¿Usted financia. es partidario de legalizar el consumo de la droga? En el mundo me refiero. A ver, eso es un tema también que hay que analizar. Yo soy partidario de la tabla y le voy a explicar por qué en cuanto a la tabla de deporte. Y le voy a contar una anécdota. Para que a las personas me entiendan bien en este sentido. La otra vez yo salía de una reunión y una amiga que es madre de familia me decía, tienen que eliminar esa tabla maldita porque mi hijo había caído en el tema de la adicción. El tema es que si se elimina la tabla, en vez de tratarlo como una víctima o como una enfermedad en temas de salud pública, hay que llevárselo preso. Entonces se lo estaría victimizando. Entonces el tema de la seguridad es primero restituir los sistemas de inteligencia, pues en vez de estar pinchando teléfonos de políticos y periodistas, establezcamos el presupuesto, restituyamos el presupuesto del sistema de inteligencia y establezcamos también una estrategia de lucha contra eso. Y esto tiene que ser un combate regional y mundial. ¿Ustedes en la segunda vuelta van a apoyar a qué candidatura? ¿A la de Yacu Pérez o a la de Guillermo Lasso? Es que vamos a ganar tan solo una. ¿Ustedes a quién van a apoyar en la segunda vuelta, doctora? Realmente... A Carlos Rabascal y a Andrés Arauz. Honestamente lo va a pensar. Como Virna Cedeño le puedo decir que no. Bueno. No, definitivamente yo creo que, y con todo el respeto, yo creo que soy parte de esos ciudadanos que considera que nosotros tuvimos... O sea que si ustedes no llegan a la segunda vuelta, va a apoyar a Guillermo Lasso. Bueno, ya fueron aliados anteriormente, ¿no? A ver, primero no he ya dicho fueron eso. aliados anteriormente. A ver, yo creo que tenemos que tener el respeto de no decir cosas. Yo no le he dicho nada. Carlos, creo que le haya inferido algo que usted haya dicho. Así que yo creo que con respeto nos llevamos muy bien y es una de las cosas... Se lo digo con respeto también. Sí, entonces primero, usted decía hace un momento que los programas de rehabilitación, le voy a decir algo que nosotros tuvimos 8 años de proyecto en la penitenciaría de Guayaquil, con proyectos de rehabilitación, una escuela de acuacultura y agricultura social. Fue un proyecto muy importante, fue un convenio con la Dirección Nacional de Rehabilitación, no teníamos dinero que recibíamos, se lo presentamos al gobierno anterior con la estrategia de decir... La mejor forma de comenzar a trabajar en un país es realmente tener cárceles con programas verdaderos de rehabilitación social. Y le puedo decir que lastimosamente no escucharon. Yo me senté desde al presidente y ministros y no escucharon. ¿Y a quién va a apoyar en la segunda vuelta? Yo le digo, vamos a ver quiénes llegan. Yo creo la primera cosa más importante, en efecto... Yo he perdido confianza en todo, soy parte de ese 6 o 7 que estaba sin saber por qué votar porque hemos perdido confianza en el discurso politiquero, en el poderse sentar, y lo siento, yo quisiera tener más información del candidato de ustedes. Rápidamente, se ¿cómo enfrentar la corrupción? Rápidamente. A ver, yo te decía, Andrés, que yo formé parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y entregamos toda una política y toda una estrategia que lamentablemente se archivó. Parecería entonces que esa cirugía mayor aparentemente la entendieron como el reparto de hospitales y el negociado de los insumos y los medicamentos. Y de tomar los 2.000 millones de dólares de la salud pública para pagar una deuda anticipadamente, una deuda externa que vencía en el 2022-2023. Primero. A ver, reformando todo el Sistema Nacional de Contratación Pública, pero hay que trabajar en varios aristas. Uno es la educación, por cierto, pero ya está terminando el tiempo y no me vas a dejar acabar el tiempo. Rápidamente. Ya. A ver, pero déjame terminar. Pero reformando el Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciendo procesos de transparencia, estableciendo una participación ciudadana organizada para que la ciudadanía sea la que prenda las alertas, pero para eso hay que darle acceso a la información. Vayan a la cárcel. Pero obvio, los ¿dónde ladrones van a ir? ¿Van a ir a su casa? Lo que pasa es que hay impunidad. No, se los protege, pero eso hay el que Estado los reformarlo. protege, Eso los gobiernos los protegen, por favor. Sí, yo creo que es parte de esa institucionalidad y devolverle confianza a las instituciones. Esa independencia deberá ser garantizada porque los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones y por ello debemos poder trabajar en que, por una parte, se devuelva la institucionalidad, la autonomía a todas las instituciones, incluyendo a las mismas universidades, a las instituciones a las de justicia, que podamos ver los ciudadanos que si algo se tomó la decisión, efectivamente, que la justicia lleve a
por derecho, no por persecución, y es una de las cosas que vamos a trabajar. Y queremos incorporar incluso algo para la corrupción. Queremos incorporar una Contraloría Nacional de Emergencia, que sería una especie de aplicación en la que los ciudadanos tendrían acceso a una transparencia de cada institución, de los presupuestos asignados, de qué están asignándose a quién, cómo se está gastando, y de esa manera el ciudadano mismo sería el que vigile que se esté cumpliendo con... Solamente una pregunta. Sí. Usted, mi querido Andrés Carrión, me preguntó cuándo yo tenía en mi cuenta corriente. Sí, claro. Yo le pregunto a doña Virna, ya que usted no le ha preguntado, pues a doña Virna, ¿cuánto tiene en su cuenta corriente? ¿Cuál es su promedio de ingresos? Mire, debo tener más o menos, sí, yo creería que 1.800 y lo puede revisar. Ahí está. No, yo lo puedo revisar. Sí, lo puede yo revisar. solamente le entrego esto, Virna. Su promedio de pago de impuesto a la renta es de $200 desde hace mucho tiempo. Mire, yo le voy a decir, tengo una empresa y lo puede ver. Mi querido Andrés, le entrego mis declaraciones de impuesto a la renta. Bueno, esta es una estrategia del correísmo, de estar estudiando los temas y de ponerse a ver las cosas. ¿Por qué? Le voy a decir algo. ¿Pero por qué? Si somos personajes públicos. No hay ningún problema. Sí, si ustedes aquí, a mí, usted Andrés, a mí, en estos programas, han dicho cosas que no son y ni siquiera han contrastado. A ver, pero déjeme responderle. Le voy a dejar responder, le estoy contestando ahorita. Hemos dicho que no muchas cosas, usted sabe. Andrés, dígame muchas cosas. A ver, ¿de qué año me dice usted? No tiene sentido. Se lo entrego ahí. No, pero es que tiene que decirlo en cámara para que me lo diga y se lo responda. Présteme esto. Desde el año, aquí está, desde el año 2002 hasta el año 2019. Ya, ¿en promedio cuánto? $200. Pero no no desde ese año hasta el otro año, pues. Bueno, a ver, le digo. Ahora yo le voy a decir algo. Se lo menciono, perdóneme un momentito. 2019, 314, 2018, 0, 2017, no es 0, eso, 2000... Ya, por eso. Se reía. Por eso. Mire, ¿qué le voy a decir? Y se lo voy a... 2015, 100, 2014, 223, 2013, 336, 2012, 382. Por eso, perfecto. Y yo le voy a decir algo. No, yo le voy a decir algo. Investigó que tengo una empresa de biotecnología. Sí. Ya. Sí. Vio la... Estamos hablando de personas naturales. No, pero vio la empresa. ¿Sí? ¿Cuántos años estoy en la empresa? No, eso dígale usted al público. No, pero usted no. Y solamente, yo quiero aclarar solamente eso. Le voy a aclarar una cuestión. Sí, si usted ve, yo tengo mi doctorado desde el año 2000. Acabo de cumplir 20 años en el doctorado, con un PhD que llegué en el 2000. Y le puedo decir que si usted revisa cuánto ha ganado Virna Cedeño, teniendo un PhD, nunca en mis inicios llegué a ganar lo que supuestamente podría ganar. ¿Y sabe por qué? Muchísimas gracias. Porque estábamos trabajando, invirtiendo en lo social. Gracias a Carlos Rabascal, gracias a Virna Cedeño, gracias a la audiencia. Un panel, un debate sobre diversos temas del convivir nacional. Gracias por participar aquí en la señal de Teleamazonas. Pero ese es el estilo correcto.